De nada sirve un reel viral que te aporta 10.000 seguidores si esos 10.000 seguidores no van a volver a verte. No importa que no llegues a tanta gente, lo importante es que la gente a la que llegues sea gente de calidad. Antes de apuntarte a Mapea, ¿lo habías intentado? ¿Habías mandado la novela ya a alguna editorial? Mandé a editoriales hacía ya bastante tiempo y no me contestó nadie. ¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito? A los vídeos en profundidad, ¿que tendrás menos alcance? Pues seguramente, porque van a ser más densos. Lo que uno agradece es cuando descubre a alguien completamente desconocido y lo convierte en un bestseller, ¿no? Vamos, que está fenomenal que exista Método Mapea. De verdad que estás ayudando a mucha gente. Bienvenidos al episodio número 20 de Conversaciones Mapea, este espacio en mi canal de YouTube en el que os traigo una vez al mes a un autor o autora que ha cursado mi curso Método Mapea, pero que ya tiene su obra publicada. Hoy tenemos a Rocío del Carmen. Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. A ti por invitarme, un placer. Rocío es la autora de Labris, que es esta novela que publicó hace ya un tiempo con la editorial Samarcanda y que es una novela histórica, pero de corte mitológico. Ahora vamos a hablar con ella de la cuestión. Rocío, es una novela histórica por género, pero y sobre todo por la época, ¿no? Es Creta, etcétera, pero sobre todo es una novela de ámbito mitológico, porque tú, además de escritora, eres divulgadora en temas de mitología, además de investigadora. Cuéntanos cómo has definido la novela cuando evidentemente es una novela histórica, pero tiene también ese trasfondo mitológico y también un trasfondo de aventuras. Pues verás, al principio la novela yo la definía como histórica, porque todo mi foco estaba en coger todos los elementos históricos del mundo minoico y poder trasladarlos a una novela de una manera dinámica para que la gente pudiera aprender sobre la historia minoica, pero de una manera didáctica y amena, ¿no? Que no sea un simple paper, ¿no? Y entonces yo de hecho tardé mucho en escribirla, empecé con 13 años la historia y tardé mucho tiempo en escribirla precisamente por eso, ¿no? Por esa obsesión que yo tenía de intentar hacerlo lo más depurado posible a nivel histórico. Ya una vez me sentí cómoda de que tenía todos los detalles más o menos, pues entonces ya me volqué al ámbito mitológico, ¿no? Del argumento. Entonces yo siempre la presenté como una novela histórica, pero todos los que la han leído siempre me decían, no, esto es una novela mitológica y además tiene aventura. Y yo siempre era, no, es histórica. Claro, es que y por es mitológica a la vez, género ¿no? le corresponde novela Claro. histórica, ¿no? Por la época, Claro. pero en efecto no es una novela histórica al uso, sino que es una novela sobre todo en la que se habla de mitología y de aventura. Claro, eso es. Entonces yo como que insistía yo mucho en eso y al final pues ya la evidencia. De hecho yo misma me la leí. Digo, bueno, oye, voy a leérmela otra vez yo como autora a ver qué pasa, ¿no? Y dije, sí, efectivamente, la verdad es que podemos decir que es una novela mitológica, donde pues bueno, narro un poco lo que pudo haber ocurrido en la historia real que terminó desembocando en el mito del Minotauro, ¿no? Es un poco como la base histórica que pudo dar lugar a ese mito. Es una suposición mía en base a, pues bueno, lo que la evidencia arqueológica nos ha mostrado. Y Rocío, lo que me gusta de tu novela es que has convertido tu pasión en novela. O sea, tú eres investigadora, Sí. eres divulgadora mitológica, de hecho tienes una cuenta en Instagram con muchos miles de seguidores, 150 o 200.000. 167.000. Sí. 177.000. Estoy muy contenta, la verdad. Que es @viajera mitológica, Sí. para quien te quiera seguir, que ahí divulgas sobre mitología, con lo cual has convertido tu pasión, tu afición, y la has convertido en una novela. Sí, exacto. Y de hecho no va a ser la última. Tengo ya también otra en el tintero, esta vez sobre el mito de Perseo, pero bueno, va despacito, me gusta Y hacer además las me ha contado un pajarito que cosas. tienes un ensayo ya firmado con temas de hoy, de Sí, eso Planeta, también. para el otoño. Exacto, sí, eso también. La verdad que fue como una gran sorpresa porque yo cuando escribí Labris se la presenté a Grupo Planeta también, ¿no? Y me dijeron que no, muy amablemente. Además yo eso lo agradezco mucho porque
Hubo otras editoriales que no contestaron directamente, ¿no? Pero Planeta sí, me dijo que era una buena novela, pero que no se ajustaba en ese momento a lo que estaban buscando, con lo cual, muy bien. Entonces, cuando tiempo después recibí la llamada de Temas de Hoy, un sello de Grupo Planeta, planteándome la opción de escribir un libro de ensayo con ellos de mitología, de lo mío, pues fue maravilloso, porque además pasó una cosa muy curiosa, y es que recibí la llamada de Grupo Planeta primero por 2 vías. 2 sellos diferentes contactaron conmigo. Y luego recibí otra llamada de otro gran grupo editorial que no voy a decir el nombre. Y bueno, pues después de mucho reflexionar, me quedé con Planeta Con Temas y de Hoy con de Temas Planeta. de Hoy, efectivamente. El otro sello, lamentablemente, me gustaba mucho también. La propuesta me gustaba mucho, pero digamos que el estilo no terminaba de encajar con mi estilo. Yo soy muy seria y entonces, bueno, me planteaban un estilo más humorístico, de otra dinámica, y no terminaba de encajar. Entonces, me hubiera gustado poder decir que sí también. Claro. Rocío, y las dos, corrígeme, si no lo digo bien, pero las dos llamadas de sellos de Planeta, más del otro gran sello que no vamos a nombrar, Sí, fueron fruto de que haber publicado ya una primera novela y sobre todo de tu buen hacer en redes, porque en redes te has convertido en alguien muy, muy importante. Me refiero que el hacerlo bien en redes sí. ha tenido premio. Sí, yo creo que el trabajo al final, cuando tú le pones pasión a las cosas, intentas hacer las cosas bien y ser fiel a ti mismo, cosa que es muy difícil en redes, porque en las redes estamos siempre a caballo con la viralidad, con el llegar a cuanta más gente mejor, y no es así. No importa que no llegues a tanta gente, lo importante es que la gente a la que llegues sea gente de calidad, que valoren tu Ujú. trabajo y que te escuchen, no que te oigan, que te escuchen. De nada sirve un reel viral que te aporta 10.000 seguidores si esos 10.000 seguidores no van a volver a verte. Entonces hay que cambiar un poco el chip. Y yo creo que cuando tú trabajas en esa vía, centrándote en hacer las cosas bien, al final todo llega. Más despacio, más rápido, Ujú. pero todo va llegando. Yo empecé a cero Claro, y ahora tengo un montón de gente claro. ahí Y del apoyándome. mismo modo que si escribes una buena novela, Mm, aunque no tengas redes, también la puedes publicar. Porque exacto. cuando publicaste esta novela no tenías tantas redes. No, no, es que directamente yo empecé Viajera Mitológica, pues yo creo que 3 meses antes de publicar la novela. Ujú. Es decir, no es que la primera novela la consiguieras publicar porque tuviera redes, que en aquel momento no No. tenías, sino simplemente porque era una buena novela y la presentaste correctamente a las editoriales, etcétera. Exacto, de hecho yo hice el método MAPEA porque una de mis grandes fallos era que yo no sabía hablar el lenguaje editorial. Entonces digo, ¿cómo puedo dirigirme a las editoriales si no sé hablar su idioma? Yo no era nadie. Decir, ahora digo, bueno, tengo una cuenta con mucha gente, eh, pero bueno, sigo siendo una persona normal, ¿no? Pero cuando no tienes ni eso, simplemente tienes un libro que Ujú, dices, ¿y quién se lo va a leer, no? ujú, ¿Quién me va a dedicar tiempo? Yo necesitaba aprender ese lenguaje, necesitaba conocer lo que era el mundo editorial, entender toda la parte de publicidad y toda la parte de corporación que hay ujú, detrás, ¿no? Que esto parece que, no, escribes una novela y todo es muy romántico. Ese mundo pasó, quedó atrás. Ahora hay que ujú, entender el 360 de esta realidad, ¿no? Y yo por eso hice método Mapea, porque necesitaba aprender todo eso y lo aprendí. ujú. Y de hecho, cuando mandé el libro, bueno, pasó un mes y recibí Respuesta la primera positiva. respuesta de Editorial Samarcanda. Porque, Rocío, antes de apuntarte a Mapea, ¿lo habías intentado? ¿Habías mandado la novela ya a alguna editorial? Sí, mandé a editoriales hacía ya bastante tiempo y no me contestó No. nadie, ¿eh? Claro, no lo habías hecho con el método de carta de Exacto. presentación, Nada, briefing, lo una buena había hecho. selección de editoriales. Exacto, lo había hecho pues de andar por casa. Y yo me Ujú. pensaba que aquello iba a ser la bomba y no. Entonces, bueno, pues me respondió esta editorial y al poco tiempo contactó conmigo también Espasa. Lo que ocurre es que Espasa tenía que pasar diferentes niveles y entonces el segundo paso, que eran los lectores beta Mm, del propio sello, pues me comentaron que tenía unos meses de margen para que lo leyeran varios y ujú, demás. Y claro, como ya me habían propuesto de la otra editorial, de la que finalmente lo ujú. publicó,
pues les dije que bueno, que no, que ahí se quedaba, porque ya me habían dicho otra editorial que sí. Que tenías una oferta encima de la mesa. Exacto. Y no me parecía ético tener tanto tiempo esperando a esta editorial para, bueno, Claro. para un por si acaso, ¿no? Bueno, a lo mejor hubiera cuajado también, ¿eh? Y hubiera entrado en Grupo Planeta mucho antes. Ojalá hubiera, quiero decir, hubiera lo sido pero oye, es una maravilloso, buena ¿no? novela, con lo cual Claro, pero bueno, posibilidades no fue tenías. así, pero estoy contenta también de la trayectoria y de todo lo que he aprendido. Y 3 meses antes de publicar la novela, dices que creaste la cuenta, Viajera Sí, Mitológica. ¿Cómo fueron los inicios? Cuéntanos un poco por qué la creaste, cómo, si ya te manejabas bien en redes, pues mira. cómo ha sido, sí, cuál ha sido el secreto de tu éxito, por decirlo de algún modo, y que hayas crecido tan rápidamente en tan poco tiempo. Pues mira, la verdad es que yo empecé Viajera Mitológica, por un lado, porque iba a sacar la novela y quería darla a conocer, un Correcto. poco para trabajar en paralelo a la editorial y demás. Y luego también porque yo necesitaba explicar al mundo que los Tuatha de Danann, que son unos seres de la mitología irlandesa, en realidad eran guerreros fallecidos y enterrados en los túmulos. ¿Qué dirás? ¡Qué tontería! Pues yo eso lo descubrí, porque yo tengo antepasados celtas, yo eso lo descubrí, me fascinó tanto, que dije, yo tengo que transmitir esto al mundo para que alguien se fascine conmigo. Y entonces así empecé. Y de hecho uno de los primeros vídeos que subí fue precisamente eso, explicando la relación, cómo el mito nos estaba indicando eso, que la arqueología todavía no había descubierto y que terminó descubriendo. Pero el mito ya lo estaba diciendo, ¿no? Entonces poco a poco yo al principio empecé, pues como todos, ¿no? Haciendo reels de curiosidades, de oye, ¿sabías que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero llegó un punto en el que yo sentía que eso era como lo que hacían todos. Primero hacía reels donde yo hablaba con un fondo de pizarra, como digo yo, que son imágenes que van cambiando, ¿no? Que es un poco el formato que siempre mantengo, aunque a veces lo cambio un poquito. Luego empecé con reels más cortos, donde yo o no salía o salía en un clip muy pequeñito con música y con texto en pantalla, ¿no? Yo forzaba un poco a leer y ya metía más información, porque ahí ya como que me daba más juego meter información en texto en el vídeo, más luego la descripción, poder aumentar. Y ahí fue donde me di cuenta, digo, Rocío, qué tontería estás haciendo. Si además esto lo estaba haciendo todo el mundo, porque es que lo está haciendo todo el mundo. Digo, haz los vídeos en profundidad, hazlos bien. Digo, que tendrás menos alcance, pues seguramente, porque van a ser más densos. Pero narices, los que lo vean lo van a disfrutar y seguramente les quede algo que de un simple reel viral pues no les va a quedar. Y entonces ya empecé a densificar un poco mi contenido. Y alguno tuvo mucho tiro. Y entonces a raíz de ahí, de esos pequeños tirones que vas teniendo de vez en cuando, te empieza a llegar gente muy interesante. Ah, no te conocía, pero no va a ser el último vídeo que vea de ti. Y ahí se va generando una comunidad que es preciosa, de amantes de la mitología, que no aprecian la mitología solo como narración o desde la perspectiva filológica, que está muy bien, pero no es lo único que hay, sino también como una herramienta antropológica. Entonces ahí es como que ya vas profundizando más en la propia realidad del mito, ¿no? Y ya vas entrando más de lleno. De hecho, yo ahora ya he dado como el salto y ya estoy empezando a hacer formaciones específicas de temas que Instagram no me permite desarrollar abiertamente por falta de espacio y de Sí, lo he tiempo. visto que lo tienes en tu Instagram, en Sí. LinkedIn. Tienes 4 formaciones. Es decir, a las personas que forman parte de tu comunidad y que son ya muy fans, ahora les puedes ofrecer un contenido extra, ya un contenido de pago, para los que quieran profundizar. Exacto, o sea, yo siempre procuro que toda mi información siempre aporte. Quiero decir, que no sea un simple, pues eso, una curiosidad y ya está. No, no, que aporte. Intento siempre compartir mis reflexiones e invitar a que compartan sus reflexiones conmigo, porque yo aprendo muchísimo de lo que a mí me dicen. O sea, yo cuando recibo comentarios, es verdad que no siempre puedo responder a todo el mundo, porque cada vez hay más, sobre todo mensajes privados, tengo muchos. Entonces yo voy comentando, respondiendo muy poco a poco, ¿no? Pero lo leo todo, porque aprendo un montón, sobre todo de todo el tema de mitología de América, lo que son los mexicas, lo que son los mapuches, los chipchas, todo aprendo muchísimo, porque muchos de mis seguidores son miembros de esas comunidades. Entonces para mí es oro puro, yo el poder coger y decir, oye,
¿podemos tener tú y yo una conversación vía Google Calendar sobre la isla de Chiloé? Mm, Y coger y ponerme, sentarme con un miembro de la comunidad mapuche mm, y hablar de su historia, de sus mitos, de todo. Eso es maravilloso. Y entonces, eh, pues ahora sí que yo, aunque intento que todo lo que comparto de manera abierta siempre aporte, deje un pozo, deje algo, sí que es verdad que estoy como profesionalizando un poco esa divulgación para darle un extra más porque yo además soy consciente de que pues las circunstancias de cada persona son diferentes. Entonces hay personas que yo tengo seguidores, por ejemplo, que son antropólogos, que son historiadores, mm. y claro, tenemos unas conversaciones que te puedes imaginar de la leche, ¿no? Pero hay otras personas que no han tenido esa opción. Ujú, Y entonces quiero, o por lo menos me gustaría intentar democratizar el conocimiento en la medida de lo posible. Es decir, esta es mi profesión. ujú, Me encantaría poder regalarlo todo, ¿no? Pero todavía sintetizar el aire no ujú. sé. Claro. Entonces, pero sí intentar democratizar de alguna manera para que todo el mundo tenga la oportunidad o la opción de ir más allá y de profundizar a un nivel que un vídeo de YouTube no te va a dar, No te- Ujú. Oye, ¿y ¿sabes? qué le recomendarías a aquellos autores que también tienen una pasión y que igual han escrito libros también, pero que no se acaban de manejar en redes o les da miedo? ¿Qué Pues consejo les darías para que sean capaces también de convertir su contenido, sus aventuras, sus investigaciones, ¿no? Su conocimiento en un formato que pudiera llegar a tanta gente? a ver, yo lo primero que diría es que no tengan ningún tipo de vergüenza. Lo primero, yo sé de muchas personas que han decidido iniciarse en Instagram y no quieren mostrar su cara. A algunas les va fenomenal, ya tienen mucho tirón además, pero a otras no les va tan bien. Y yo sé que si se lanzasen y mostrasen su cara les iría muchísimo mejor. Mm, Entonces, lo primero es eso, ser valientes. Al final, Instagram es un nicho muy cerrado, no es representativo de la sociedad. Las personas que están en Instagram ya están un poco filtradas, por así decir. No todo el mundo tiene una cuenta, ni todo el mundo, su algoritmo está entrenado para ver contenido cultural. Eso no es lo que abunda, ¿no? Entonces eso ya por sí filtra y hace que las personas a las que realmente les puedes aportar aparezcan y puedan nutrirse con tu contenido. Eso para empezar. Y luego que todo el mundo tiene algo que contar. Yo como digo siempre, todos tenemos una historia. Lo que pasa es que hay que aprender cómo narrarla. ujú, No vale decir, oye, yo te voy a contar mi historia. No, tienes que hacerlo de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, el echarle valor y decir, lo que yo voy a hacer es importante y entonces voy a dar la cara, voy a trabajar en ello y luego también formarse, como hice yo. Yo no tenía ni idea de todo lo que era el mundo editorial, no sabía nada. Hice el método MAPEA y aprendí muchísimo. Yo creo que si no hubiera hecho el método MAPEA, a lo mejor yo misma no hubiera encontrado el ánimo de dar el paso y de tomarme esto tan en serio. mm. ¿Y en qué sentido Mm. te ayudó el método MAPEA? Pues ¿Qué mira, cosas descubriste que te hicieron, digamos, cambiar de estrategia o hacer las cosas de modo distinto? pues mira, te vas a reír, pero una de las cosas que más me motivó fue escucharte hablar a ti, porque tú hablabas a lo largo de los módulos de una manera, con una cadencia, estructurando las cosas de una manera tan lógica, tan amena, que yo decía, digo, es que yo quiero transmitir como transmite Ruyer. Digo, porque es una manera tan amable de contar las cosas, no es una persona con autoridad que llega y a esto es así, porque no, es como, esto es así porque yo te lo digo, pero yo te lo digo por esto, por esto, por esto, y me baso en esto, en esto, en esto. Es muy diferente. Ujú, Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y luego ya vas por capas. Lo que te comentaba de tema de conocimiento editorial. Me lo enseñaste, bueno, me lo enseñó todo el curso, pero no tenía ni idea de nada. Pero luego también a nivel de expresión, de redacción, es verdad que yo Labris ya lo tenía La escrito. tenías muy avanzada porque empezaste, decías, a los Sí, 13, sí, sí, no, no, bueno, en principio pero te estaba ya sirvió para... hecho, o sea, terminado, ¿no? Pero aún así lo releí un poco para ver hasta qué punto encajaba con las cosas que yo estaba aprendiendo. Me sorprendí para bien porque encajaba bastante bien, ¿no?
pero digamos que esa visión de cómo organizarse, de cómo plantear los argumentos, de cómo estructurar las cosas para que el gancho que le llaman, ¿no? El hook, ese Ujú, inicial de decir, es que todo es hook. ujú. En un vídeo de Instagram Sí, que te sí. engancha, en una novela, ese primer Mm, párrafo que además le dedicaste un módulo entero y que era súper descriptivo, ¿no? A mí todo eso es que me nutrió muchísimo para luego yo también poder mejorar los guiones de mis vídeos. Es decir, voy a aplicar esta estructura narrativa a mis vídeos para darles esa dosis extra de densidad, de profundidad, que no sea algo superficial, sino vamos a indagar. Todo eso lo aprendí ahí. mm. Rocío, porque tus fuentes em, son tanto académicas por tus investigaciones o también, o, digamos, compartes lecturas académicas por tu trabajo, pero también lecturas de ocio, de novela histórica. ¿Cuáles son tus, digamos, a la hora de escribir tu primera novela, evidentemente tenías que haber leído mucho antes, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias? Pues a ver, realmente yo novela histórica no quise leer, porque no quería influenciarme por Mm, estilos que no eran míos. Porque yo siempre he pensado que si quieres escribir un libro de un género concreto, no debes leer de ese género justo antes de ponerte a escribir. Es decir, tienes que haber leído mucho de ese género, ujú. que es lo que yo hice. Yo leía muchísimo de novela histórica desde que empecé a, vamos, desde que Por empecé a afición. leer. Mm, Claro, muchísimo. Asensi, Vallejo Nájera, de todo, lo que caía a mis manos de historia, ¿no? Pero cuando empecé a escribir Labris dije, para porque vas a replicar ujú. inconscientemente, si estoy escribiendo a la par que leyendo, al final vas a terminar replicando un poco, ¿no? Y, y entonces ahí digamos que dejé un margen y luego en cuanto lo terminé empecé otra vez a leer. Y ya me di cuenta de que efectivamente como que encajaba muy bien en el estilo. Digo, sí, efectivamente es una novela que encaja muy bien en lo que tú querías hacer, que no se te ha ido la olla y has mezclado ahí fantasía Ujú. con cosas. No, está bien estructurada. Y luego yo lo que, sobre todo a mí me gusta mucho leer trabajos de especialidad. Yo leo muchísimos papers, muchísimos, porque son densos, pero no es un libro. Ujú. Entonces como que es más ágil de poder Sí, te leer y tienes que poder... concentrar, pero te concentras el tiempo suficiente. Exacto, o sea, yo a lo mejor me leo 20 papers y equivale a un libro Ujú. así, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien, ¿no? Y luego, si hay un tema que me interesa mucho, pues evidentemente tiro siempre de obras. Normalmente busco obras que tengan alto prestigio a nivel académico. Yo soy consciente de que la academia a veces se cierra mucho a otras vías de investigación y demás, un poco por proteger también la pureza de las informaciones, ¿no? Porque digamos que vivimos en un mundo que, pues enseguida, por ejemplo, te dicen, se ha descubierto bajo las pirámides unas estructuras y ya te están diciendo que son naves espaciales o que Ujú. son... Entonces es normal que se cierre un poco porque evidentemente hay que cuidar lo que es la ciencia, pero, pero a mí me gusta leer ese tipo de Ujú. publicaciones porque sé que van a ser más puras o Claro, que van a estar más apegadas a la evidencia histórica de una manera lo más objetiva posible. claro. Porque te quería preguntar, la mitología es fundamentalmente una tradición oral. Sí. ¿Cómo lo haces para hacer el trabajo de campo? Es decir, es muy distinto a la arqueología, porque la arqueología, pues evidentemente estás trabajando in situ, ¿no? Ujú. Pero la mitología, claro, es una cuestión oral de la que quedan restos, por supuesto, pinturas, grabados, estructuras, pero es mucho más complicado. ¿Cómo haces este trabajo de campo de algo que no solo ocurrió, digamos, ¿no? Sino que se contó hace tantos años? Pues mira, depende de qué tipo de mitología estemos hablando. Normalmente cuando hablamos de mitología lo hacemos como una generalidad, pero no todos los mitos son iguales, ni todas las mitologías lo son, ni en todas las épocas lo son. Yo siempre me gusta poner el ejemplo de la mitología griega, que es un poco la que nosotros aquí en Ujú. España tenemos más trillada, Y ¿no? que forma parte de nuestra tradición. Sí, sí. Sí. Y yo suelo poner ese ejemplo porque llamamos mitología a cosas que no son mitología. Cuando si yo te digo la metamorfosis de Ovidio no es mitología, tú te quedas con el ojo biriki Ujú. viviendo, ¿pero qué está diciendo esta mujer? Bueno, pues no es mitología.
La Eneida no es mitología, son obras inspiradas en la mitología. La mitología es otra cosa diferente. De hecho, en el caso griego concretamente, está lo que es la mitología sagrada panhelénica, que es esa mitología arcaica que después de toda la caída que hubo de los micénicos, la llegada de esas comunidades tan agresivas que casi, bueno, que los hititas, toda esa caída que hubo de la Edad del Bronce, que destrozó completamente toda esa región que era muy fértil y muy rica, y ya comenzaron a surgir esas narrativas de la guerra de Troya, comienzan a aparecer algunos mitos casi apocalípticos, ¿no? Que te habla de humanidades que desaparecen, son reemplazadas porque los dioses se han enfadado, han mandado un diluvio, no sé qué, ¿no? Y entonces, digamos que en ese momento, que es en la época homérica y hesiódica, es donde comienza a surgir un sentimiento de añoranza hacia un pasado que se imaginaban como algo dorado. Esa es la edad de los héroes, donde se dice que los héroes eran enormes de altura, no eran como nosotros, eran mucho más altos, los dioses caminaban entre los héroes. Eso es la mitología. Y de hecho, la mitología griega, quiero decir, de hecho, cuando nosotros ahora leemos la Ilíada y la Odisea, ¿no? O los signos homéricos, y nos parece que, bueno, pues sí, es poesía, es narración muy bonita, te puede gustar más o menos. Para ellos era mucho más que eso. Para ellos el hecho de leer, o más bien cantar, esos himnos homéricos implicaba un ejercicio de manifestar ese pasado heroico en el presente. Ellos hacían eso como una forma de atraer hacia la actualidad, hacia la edad del hierro que decía Hesíodo, ese pasado heroico de nuevo. Y de hecho, cuando los primeros coletazos de lo que es el teatro arcaico, que no tiene nada que ver con el teatro clásico posterior, que se hacían al principio en honor a Dionisos y posteriormente empezaron a incorporar a los diferentes dioses y se empezaron a hacer diferentes obras, para ellos ese ejercicio era como abrir una puerta al pasado. O sea, hoy en día nosotros como que se habla mucho de manifestación, de ley de atracción, todas estas cosas. No tiene que ver con eso, que nadie se equivoque. Era una manera que ellos tenían de contactar de alguna manera con ese pasado que de hecho ellos pensaban que estaba poblado por sus ancestros. Ellos no se imaginaban un mundo aparte y luego estamos nosotros. No, esos eran nuestros antepasados y nosotros somos lo que queda de ese mundo y queremos recuperar ese mundo brillante y dorado. Y por eso hacían eso. Eso es la mitología griega. Eso posteriormente, ya en el siglo V, tras las guerras médicas y con esa guerra del Peloponeso que fue tan dura entre Atenas y Esparta, porque no fue solo una guerra física, también fue una guerra filosófica, una guerra de identidad, porque se rompió el panhelenismo. Ese panhelenismo que unía a todos los griegos, que consideraban que esos antepasados eran de toda la comunidad, se rompió. Entonces ahí es donde nos encontramos, por ejemplo, reinterpretaciones sobre la Ilíada que además a día de hoy han tenido muchísima fuerza, como puede ser esa idea de que Aquiles y Patroclo eran amantes, por ejemplo, ¿no? Pues que hoy en día eso se da casi por hecho, pero la realidad es que no, eso comenzó en el siglo V. ¿Por qué? Porque en Atenas, concretamente Atenas, fomentaba una relectura de la mitología panhelénica, pero a su favor, de manera que sus usos sociales quedaran justificados a través de la mitología. Claro, no todas las polis tragaban esto. Entonces nos encontramos esa relectura de Aquiles, que originalmente, de hecho, Aquiles era muy, muy, muy joven y Patroclo era un hombre adulto. Pero eso encajaba muy bien con la visión que tenían los atenienses en esta época de el Erómenos y el Erastés, que eso ya no suena tan bien, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, el caso de Medea. Medea originalmente no asesinó a sus hijos. Eso fueron los corintios, que por una cuestión política los mataron, y ella fue expulsada. Posteriormente, Eurípides modificó ese mito a favor de lo que se estaba fomentando en Atenas. Y para dotarla de más dramatismo, la convirtió a ella en una hechicera, cuando Medea no era hechicera, era una ilusionista, que es distinto, y además en una infanticida. Pero estos son incorporaciones tardías, que para nosotros es como lo oficial.
pero no lo era. Tú si vas a un griego de la época con esto, se tiraría de los pelos, diría, Ujú. ¿pero esto qué es? Entonces eso poco a poco fue quedando. Y luego con Roma se afianzó, porque claro, para Roma aquello era casi como un Ujú. salseo, ¿no? Decían, ¡oh, bueno, Sí, sí. qué historias más así, Ujú. ¿no? Con lo serios que somos nosotros. Y ahí te viene la Quileida, te viene la Eneida, te viene la Metamorfosis y te vienen una serie de obras que, por ejemplo, en la Metamorfosis, Medusa aparece como esa sacerdotisa que es violada por Poseidón, que es transformada en un monstruo y que finalmente es asesinada, ¿no? Y dices, Dios mío, pero qué injusticia, pero ¿qué es Mm. esto? Pero es que la Medusa original ni siquiera era una mortal, era una divinidad desde el principio, era hija de deidades primordiales. Lo que ocurre es que ella era mortal, en el sentido de que podía morir, pero no en el sentido de que fuera Ujú. una mujer mortal. Eso se lo inventó Ovidio. Entonces, claro, ya te vas dando cuenta, porque Medusa era una figura apotropaica de protección, no era un monstruo al que todo el mundo tuviera que temer o alejarse. De hecho, Medusa es descrita como de hermosas mejillas. Luego ella era hermosa, Ujú. la original. Entonces ya cuando vas profundizando en estas cosas, pues ya te das cuenta de lo que realmente es la mitología y lo que parece mitología, pero no lo es. Es como decir que Percy Jackson y el ladrón del rayo Mm. es una versión más de los mitos griegos. Pues nadie diría esa locura, ¿no? Dirían, no, bueno, es una novela inspirada en los mitos griegos, pero no tiene nada que ver con la mitología. Pues esto es lo mismo. Lo que ocurre es que como nosotros hemos perdido la perspectiva por lejanía temporal, nos da la impresión de que como todo es antiguo, Ovidio es antiguo, los mitos, Homero es antiguo, hombre, pero es que entre Homero y Sí, Ovidio sí. han habido muchos siglos. Es que ni siquiera son de la misma cultura ni de la Ujú. misma zona geográfica. Perdemos esa perspectiva. Y como todo es antiguo, pues todo vale Sí, igual. sí, los ponemos Entonces, en el mismo saco. claro, entonces de ahí viene lo de que la mitología tiene muchas Mm. versiones. No, perdone, la mitología no tiene muchas versiones. Mm. Lo que pasa es que la mitología está muy versionada Ujú. a nivel de dramaturgia, de novela, etcétera. Estos son novelas inspiradas en, pero la mitología es otra cosa distinta. Entonces, yo lo que hago lo primero es separar estas capas y ver qué fuentes tenemos disponibles para trabajar. Una vez tenemos esas fuentes, yo me hago una serie de preguntas, que además esto es un método que yo enseño en mis formaciones también para que todo el mundo pueda hacerlo con cualquier mito que caiga en sus manos, ¿no? Y casi que con cualquier Mm. cosa. Es un método propio, pero bueno. Yo evalúo qué nivel de antigüedad tiene esto. ¿Cuál es el contexto en el que esto tenía lugar? Porque claro, no es lo mismo. Pero una pregunta previa. Al no ser restos arqueológicos, para Sí. fecharlo no puedes utilizar herramientas como el carbono 14 o similar. Es decir, ¿cómo dictaminas cómo de antiguo es esto? Pues es que depende. Depende, yo a ver, claro, yo lo que hago es investigar sobre cosas que ya están investigadas. Mm. Es decir, yo sé que estos textos ya se ha demostrado que son auténticos. Y de una fecha concreta. Claro, o sea, yo no me voy al texto y hago yo la Mm. prueba y hago Ujú. yo, no, yo no hago eso. Eso lo hacen los arqueólogos, los Mm. paleontólogos, etcétera, ¿no? Yo lo que hago es analizar lo que ese texto nos aporta a nosotros. Entonces, por ejemplo, yo cojo la Ilíada y yo no me voy a ver si la Ilíada es real o no. Yo ya eh, eso ya, digamos que eso ya se ha investigado y se ha visto que sí, efectivamente, la Ilíada es de esta época, la escribió Homero. Mm. No sabemos si Homero es uno, 20, una mujer o Ujú. quién, pero sabemos que es de esta época y demás, ¿no? Entonces, con esa información, yo voy y digo, vamos a ver, ¿cuál era el contexto en el que se escribió esto? Lo primero, contexto histórico, fundamental. Segundo, ¿qué traducción estamos trabajando? Porque claro, por ejemplo, cuando cogemos la Biblia, esto es oro, oro, porque lo de la Biblia es tremendo. Las traducciones de la Biblia son horribles. Hay traducciones que dices, es que el texto original te está diciendo otra cosa Mm. totalmente diferente. Y de esa traducción se ha derivado una interpretación que no tiene nada que ver con el original. Entonces, ¿qué traducción estamos trabajando? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Y cómo esto se vertebra dentro de lo que era el universo mítico en el que estamos trabajando? Si, por ejemplo, nos vamos a la comunidad mapuche, ¿vale? Por no estar siempre en Grecia y Mm. Roma, hay un mito que a mí me encanta que es el Caleuche. El Caleuche es un barco fantasma
Es el barco fantasma, hay muchos, pero este digamos que es como el más de lo más. Es un barco fantasma que tiene aspecto de galeón español u holandés. Y entonces, claro, cuando yo hice una investigación sobre el caleuche, que de hecho quiero escribir un artículo sobre el tema, porque mi hipótesis es que el caleuche es de origen mapuche, que no se creó posteriormente ya con la llegada de los españoles, luego de los piratas holandeses, que no, que es anterior y que lo que hizo fue transformarse. Entonces yo contacté con diferentes miembros de estas comunidades, los mapuches huiliches, tal, bueno, de todo, ¿no? Para ver qué tradiciones había. Porque la gente de Isla Grande, de Enchiloé, que es donde se concentran, digamos, una serie de mitos que pervivieron durante mucho tiempo de manera bastante pura, aunque hubo cierto sincretismo, por decirlo así, pero son muy puros, ¿no? Y entonces la tradición oral de esas comunidades te aporta versiones que de otra manera a lo mejor no conoces. Y también te aporta el sentido de los términos, porque a mí el Mapunjungun se me escapa mucho. Pero en cambio ellos me pueden decir, no, es que esto en Mapuzungun significa tal, en este contexto cuál. Y entonces ahí ya vas viendo cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahí pues lo que hice fue contactar con estas personas para empezar a recaudar testimonios y tradiciones orales directamente de los ancianos y demás, y luego coger todos los trabajos de investigación, o casi todos, los que me parecieron más, más importantes, y empezar a ver qué puntos coincidían y cuáles se distanciaban. Y efectivamente, los puntos que yo pensaba que estaban donde no tenían que estar, se me confirmó. Había una laguna entre lo que se afirma oficialmente y lo que las tradiciones locales están explicando, ¿no? Y entonces, bueno, no quiero hacer spoilers porque esto ya lo publicaré, además lo voy a publicar para todo el mundo, que no va a haber historias, pero bueno, ahí yo lo que pude ver es que realmente el caleuche es un elemento anterior que ni siquiera era un barco originalmente y que adquirió forma Se de fue barco. adaptando a lo largo. Exacto, pero era un mito anterior. Entonces, bueno, pues yo ahí lo explicaré todo, lo justificaré todo y demás con fuentes, pero digamos que un poco ese es como muy a grandes rasgos, porque ya te digo que depende mucho de qué mito estemos tratando y qué mitología en concreto estemos tratando, pero a grandes rasgos yo eso es lo que hago siempre. Primero buscar el original, el texto original, para entender el lenguaje y entender cómo veían ellos esto, porque claro, tú ves la palabra impureza y tú piensas en suciedad, en algo malo, en algo de lo que te avergüenzas, pero luego vas al texto original y te das cuenta que en realidad no es impureza, simplemente es no accesorio, es decir, que no durante un tiempo, un estado, por ejemplo, pienso la menstruación, ¿vale? Que siempre es como, ay, la mujer está impura. No es que esté impura, es que durante un tiempo esa persona está como acumulando tanto poder, por ejemplo, en las comunidades de Norteamérica, ahora no me sale la palabra, en las iroquesas, se acumula tanto poder que es como radioactiva, por así decir. ¿Por qué? Pues porque ellos lo veían de tal forma que dices, una mujer todos los meses sangra, pero no hay heridas visibles, pero no está dando a luz. Pero ella parece que no le pasa nada, no está, pues a lo mejor está un poco débil, pero no está de decir me estoy desangrando. Sí. Está como si nada, ¿no? Entre comillas, porque dependerá de la mujer, ¿no? Entonces eso para ellos era como algo que no sabían explicar. Entonces decían, madre mía, si para nosotros la sangre es un elemento tan importante, porque era para ellos, por ejemplo, para los mexicas, era un líquido sagrado, era el líquido sagrado, ¿no? Que era como una suerte de conexión con el ciclo vital, que era como la vida, la muerte, como parte, no era algo lineal, sino que era parte de un ciclo y por tanto, pues la sangre era como una suerte de vía de conexión, ¿no? Entonces es como, si la mujer puede hacer esto, puede estar en contacto con la sangre sin aparente sufrimiento, ¿esto qué es, no? Y entonces ahí cuando se utiliza el término impureza, está mal utilizado.
porque no está haciendo referencia a lo que luego nosotros heredaríamos del siglo XVIII, XIX, especialmente de esa mentalidad anglosajona que nos invade y que nos sigue invadiendo. No tiene nada No que tiene nada que ver. ver. No es Es lo una del visión traductore completamente traitore, ¿no? impostada, Ujú. efectivamente. Rocío, y una pregunta para acabar. El proyecto nuevo de temas de hoy irá un poco por aquí, porque es un ensayo, decías. Exacto, sí. ¿Y cómo ha sido un poco el proceso? Te lo encargan, digamos, por tu buen hacer divulgativo en redes, con un proyecto ya una propuesta, digamos, encima de la mesa, o has podido de algún modo hacértelo tuyo, con tus propias ideas, con lo que ya tenías pensado seguramente. ¿Cómo ha sido, digamos, para la gente que, digamos, que igual no ha recibido nunca una propuesta así, ¿eh? Claro, es muy distinto cuando tú quieres escribir algo y tú eres la única persona que decide, ¿eh? Yo escribo, yo me hago pues la escaleta si es una novela, el índice de contenidos si es un ensayo, y yo lo escribo y lo presento, y si alguien lo quiere publicar, bien. Cuando viene de otro modo, ¿no? Porque es alguien que te pide algo concreto, ¿cómo casas lo que te piden con lo que tú realmente has querido hacer? Pues mira, yo llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas a querer hacer un Mm, ensayo. mm. Entonces yo ya sabía más o menos lo que quería hacer. Y de hecho tenía bocetos y cosas ya en Habías mis empezado a trabajar. cuadernos, sí. No a redactar tal cual, pero sí que digamos que tenía más o menos la estructura y las cosas, ¿no? Entonces, cuando me contactó Temas de Hoy, pues claro, yo hablé con la editora, con mi editora, y le expliqué. Ella me preguntó, dice, oye, ¿tenías alguna idea en mente? Entonces yo pues le expliqué más o menos, digo, pues no lo tengo aterrizado del todo, pero me gustaría que fueran por aquí los tiros, ¿no? O sea, no el típico libro de Ujú, mitología, sino darle esa vuelta de tuerca, ¿no? Profundizar, hablar del mito, pero desde aspectos ujú, humanos, palpables, arqueológicos, en fin, darle ese giro, ¿no? Que no sea solo narración y ya está. Entonces, bueno, yo se lo expliqué y demás y me dijo ella, dice, básicamente lo que tú haces en tu canal. ujú, Y digo, pues sí, básicamente es lo que yo ujú, hago, solo que con otra estructura y con otra profundidad. ujú. Y me dijo, dice, pues ya está. Dice, es que, Tiene, dice, tiene que ser esto. claro, dice, es que vas a hacer lo que tú ya estás haciendo, que se demuestra que gusta y que la gente disfruta y demás. Pues es que, ¿para qué lo vamos a cambiar? Dices, es que. Entonces, nada, pues ahí estoy. Eso sí, me dijo que de vez en cuando le mandara Material. avances, por si acaso, Ujú, pero nada, muy bien. O sea, digamos que como que todo se alineó. ujú. Y este ya lo has entregado. El primer. No, todavía no. Ah, lo entregas, pero ¿lo entregas en octubre o se publica en octubre? Lo entrego en octubre. Ah, vale, vale, vale. El O sea, manuscrito será en para, octubre. será para el Sí, próximo año. sí, sí, sí. Oye, Ya tiene bueno, que salir para bien, porque después. así todo el mundo tiene tiempo de sobras para leer Labris, todas aquellas personas que todavía no lo han leído. Pues sí. Rocío, me encanta porque desprendes un entusiasmo y una pasión que, bueno, que es lo que tiene que ser, ¿no? Cuando alguien está enamorado de una cuestión y se dedican profesionalmente a esta cuestión. Nada, muchísimas gracias por este ratito. Enhorabuena por Labris. Enhorabuena también por el nuevo ensayo, el nuevo proyecto, y enhorabuena por el canal y por los cursos que estás ya comercializando. Pues nada, muchísimas gracias, Roger. Y de verdad que mil gracias por haberme dado la oportunidad de venir aquí a tu podcast y por haber creado esa formación también que hice, que creo que no tuve nunca oportunidad de darte las gracias, pero de verdad que está, vamos, que está fenomenal que exista Método Mapea y de verdad que estás ayudando a mucha gente. O sea, creo, no sé si eres consciente del nivel de impacto que puedes llegar a tener. Sí, 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 lo ves porque, claro, son muchos autores que tenían un sueño que les parecía imposible. Ahora ven el libro en las librerías y dicen, oye, pero ¿cómo ha pasado esto en un año o Claro, en meses, ¿no? Con lo cual, sí, 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 no, esto es lo que estoy más agradecido, ¿no? ujú, Desde mi trabajo profesional, por ejemplo, es muy fácil
fichar autores muy famosos y que publiquen bestsellers. Lo que uno agradece es cuando descubre a alguien completamente desconocido y lo convierte en un bestseller, ¿no? O le ayuda. En lo de Mapea es lo mismo, ¿no? Claro. Personas que pueden tener una buena idea, que pueden incluso escribir bien, pero simplemente que no saben cómo funciona el mundo editorial, ¿no? Con lo cual, simplemente guiándoles un poco, ayudándoles, ¿no? Acompañándoles, diciendo, oye, no, ahora a la derecha, ahora a la izquierda, tal, consiguen su sueño, con lo cual esto es lo mejor posible. Sí. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias también a todos los seguidores del canal. Si os ha gustado, ya sabéis, a suscribiros, darle a la campanita y también si sois escritores o escritoras, o en este caso amantes de la mitología, reenviadlo a todos vuestros amigos. Vamos, muchas gracias y hasta la próxima.